Buenas tardes con todos. Nosotros somos del grupo 4 y vamos a hablar sobre las perspectivas de la investigación social de segundo orden y la presentación del objeto de estudio. Ya, dentro de la perspectiva de la investigación encontramos la reflexividad. Esta ha formado parte de la teoría y metodología sociológica, por lo que es fundamental tener en cuenta la influencia del conocimiento en la constitución de la sociedad. Los diferentes autores que podemos observar han querido darle una definición al término reflexividad, llegando todos al consenso de que se refiere a la influencia del pensamiento y creencias de la sociedad. Ya. La sociología de segundo orden hace referencia a la reflexión de la sociedad realizada por esta misma. Además, vemos que esta consta de dos funciones. La primera, que es la cognitiva, que se refiere al análisis que efectúa la sociedad sobre esta, y la interventiva, que es cambiar la realidad con el conocimiento adquirido. La epistemología clásica dentro de la sociología resulta en que a través de teorías, modelos y esquemas cognitivos, la sociología solo da cuentas de la sociedad. Esto debido a la separación del sujeto del conocimiento social y el objeto de estudio. El análisis de cómo la sociología influye en la sociedad se une al conocimiento y se distingue su papel elemental en la construcción del pensamiento sociológico, determinando así la sociología como una ciencia de segundo orden. Listo. Entonces, vemos que el conocimiento es un procedimiento formal formado por un sujeto reflexivo y un objeto reflexivo, los cuales se involucran y se requieren entre sí. En cuanto al objeto reflexivo, podemos decir que está en participación recíproca con el conocimiento social, además de que es una formación que surge del progreso de la sociedad y del estado de la investigación. También el objeto social está formado y transformado por el propio conocimiento de la sociedad. Por otro lado, encontramos al sujeto reflexivo, el cual tiene dos características principales. El sujeto es sometido por las circunstancias sociales y el sujeto cambia al objeto social. Listo. De esta relación de objeto social, vamos a ver que encontramos el objeto distinguible como un objeto sujeto en el que existe una relación con la interacción de la realidad. Esta relación se asemeja a una compleja entre la acción y la sociedad debido a dos tipos de relaciones estructurales, que son las lineales y las no lineales. Estas relaciones lineales o no lineales hacen referencia a los componentes y la complejidad de la interacción, en donde depende la realidad de la experiencia personal, la estratificación social y la ideología hegemónica. Dentro de esta, la observación, más allá de ser una sensación o percepción nocioceptiva que involucra netamente los órganos de la vista, además de esto, involucra también las estructuras de pensamiento y estructuras cognitivas en las que el pensamiento cumple una función de interpretación. Dentro de estas encontramos a la observación de primer orden y segundo orden, donde la observación de primer orden se enfatiza en los esquemas de distinción. Estos esquemas de distinción nacen de los factores estructurales de pensamiento, la experiencia personal, la estratificación social y la ideología hegemónica antes mencionada. Mientras que en el segundo orden vemos que aquí el sujeto, aparte de tener acceso a la observación del primer orden, establece él sus propios esquemas de distinción en base a las estructuras de teorías, conocimientos e instrumentos que maneja. Una característica del personaje de segundo orden o de observación de segundo orden es que puede aplicarse una autoobservación en las que se va a cuestionar las técnicas, procedimientos y los esquemas de distinción que se están ocupando para mejorarlos. Dentro de ella encontramos una ruptura epistemológica en la que Bachelard hace referencia al desprendimiento y superación de conocimiento espontáneo. Conocimiento espontáneo hace referencia a que se pierde la observación del sujeto espontáneamente y se intensifica la mirada en una estructura y teoría ya prevista. Siguiente, por favor. Dentro de la objetividad científica,
encontramos un conocimiento objetivo y subjetivo. Dentro del conocimiento objetivo hace referencia a los análisis estadísticos y el subjetivo hace referencia al actuar del ser humano. Esta cosificación de los datos en el área de las ciencias humanas y las ciencias sociales se debe a un positivismo tradicional antes ya mencionado, de lo cual Wallenstein, Weber, Marx y Habermas hacen referencia a que la ciencia integra al sujeto y por lo tanto a la intencionalidad que motiva a los actos humanos, es decir, que no se las puede mirar fragmentadas o segmentadas o por separado. De hecho, como ya se lo había dicho, la relación de sujeto a objeto, que vienen a tener esta doble funcionalidad, es necesaria integrarla para contrastar la información. De hecho, dentro de este conocimiento objetivo y subjetivo nace la crisis de la prueba empírica, en donde la hipótesis se vuelve en un eje principal a ser estadística y a ser verificable y comprobada. Por ello, esta cosificación de datos hace que Popper, Lakatos y Kuhn piensen que no es necesariamente esto un hecho dentro de las hipótesis, por lo que aceptan, ellos dicen que las ciencias sociales no se asemejan al objetivismo ni al positivismo tradicional, debido a que se aceptan otras ideas debido a que explican mejor los hechos o enfocan otros hechos con otra mejor significación, haciendo énfasis en que el sujeto es constructor y destructor de la realidad social. Siguiente, por favor. La perspectiva metodológica integrada. Del nacimiento de la crisis de la prueba empírica, nace otro supuesto, en el que la perspectiva metodológica integrada hace referencia a una realidad social compleja, cuando el objeto de estudio es al mismo tiempo el sujeto de investigación. La relación y la doble funcionalidad que ya se les había comentado antes que cumple tanto sujeto como objeto a la vez. Jesús Ibáñez nos habla de un conocimiento científico social desde esta perspectiva integrada, en donde una triangulación paradigmática o interparadigmática consiste en una articulación y convergencia de diversas estrategias de investigación en el análisis de una misma realidad. Es por ello que el sujeto construye su propia realidad y la deconstruye a la vez. Por ello, Wallenstein nos habla de un reencantamiento del mundo que implica un conocimiento social, debido a que este va a reconocer que hay una unidad entre la naturaleza y el actuar de los seres humanos. Por ello, la complejidad de las relaciones que se mantienen en este tema, tanto objetivo como subjetivo. Muy bien, desde esta perspectiva, el modelo cuantitativo va a tener una realidad social simple, tangible y resultante de la sumatoria de las características de los individuos, que para su estudio es fragmentado en tantas unidades como sea posible. Desde aquí la realidad van a ser hechos palmarios, todo aquello que se puede evidenciar, atomizados debido a que estos cumplen con una función matemática y los hechos sociales se van a explicar a partir de los reales que parten desde los comportamientos individuales. El diseño en este caso es una investigación proyectada, estructurada, preestablecida y cerrada con un criterio numérico, ordenado y rígido que se mantiene para controlar las variables. Es decir, en este caso va a ser lineal, en el cual X va a ser el resultante, X va a dar como resultado a Y. Desde este punto, la generalización son inferencias a partir de exámenes de conducta de un gran grupo de individuos, por lo cual esto se va a utilizar para los grandes sistemas de salud y es el método más utilizado a nivel de los gobiernos, que se vinculan con las poblaciones estudiadas. Aquí encontraremos técnicas como el muestreo probabilístico, el cuestionario, la observación estructurada y el análisis de uso cuantitativo. Se va a dar esto para, como datos o como resultados, tener mediciones y cuantificaciones que sirvan a la población en general. La siguiente, por favor. El modelo cualitativo, en cambio, tiene una realidad social múltiple, compleja, construida de manera holística, donde las propiedades emergentes son el producto de las relaciones sociales que se reducen a elementos significativos de una relación estructurada y dinámica. Desde esta perspectiva, para sacar una muestra de estudio, se va a hacer una sobresaturación de los elementos, es decir, que los hechos subjetivos, las creencias, las motivaciones, los deseos, las intenciones y demás, van a tener una relación con la historia
y la sociedad que va a justificar a un escenario naturalista. El diseño en este caso, de este modelo de investigación va a ser emergente y flexible debido a que se modifica en torno, se va desarrollando la investigación como tal. Es cíclica de tal manera que desde las peculiaridades de cada individuo se las vuelve sociales y estas se las generaliza, de manera que esta se vuelve una investigación vertical donde la investigación puede ser parte. El problema es que se puede dar se tiene que declarar un hecho de conflictos para poder tener una investigación buena y que no haya sesgos como tal. Desde esta manera la conducta se generaliza en cada sujeto estudiado para la sociedad, para comprender sus particularidades que aportan a la conducta social, dando un sentido en su actuar. Las técnicas que vamos a encontrar son el muestreo estructural, la entrevista, las historias de vida, de los grupos de discurso, la observación participante como tal, que va a ser un análisis del contenido cualitativo para producir textos, palabras, discursos y demás. Por lo ende, la herramienta más importante en esta va a ser el lenguaje. Posee una comprensión teórica desde una estructura de las motivaciones de la empatía desde el punto de vista del sujeto, por lo cual se puede decir que esta ve mucho más allá de solo cifras como tal. Continuando, tenemos la presentación del objeto de estudio desde una reflexión de la práctica docente. Entonces, para poner en contexto, este documento nos mencionaba que uno de los aspectos más difíciles de tratar en una clase de metodología es de la investigación social, es la construcción del objeto, del tema que se va a tratar. Entonces, para poner un poco en contexto, la construcción del objeto va a tratar de las reflexiones para enfrentar el tema que se va a estudiar. Para esto se va a plantear algunas preguntas. Entre estas preguntas va a ser cuáles van a ser los objetivos, dónde nace el objeto de estudio, cuál es el objeto de investigación, cómo vamos a delimitar y cuál es el rol que va a cumplir el objeto de estudio. Entonces, actualmente se dice que es muy difícil la definición de un objeto de estudio y la forma en cómo vamos a construirlo. Hay que darle importancia a los objetos. Entonces, estos autores planteaban que es de suma importancia los objetivos pedagógicos que se tengan. Entonces, ¿de dónde surge el objeto de estudio? El objeto de estudio va a tener, se va a dividir en dos. Tenemos el objeto artesanal y el objeto prefabricado, en donde el objeto artesanal van a ser desde nuestros intereses, es decir, cuál es el tema que yo quiero entender y por ende voy a estudiar, y el otro, el objeto prefabricado, que van a ser desde los intereses de otros actores como es una empresa, en donde el tema va a estar planteado desde, no desde nosotros, sino desde un ámbito externo. Para romper la forma tradicional de cómo se hace el proceso científico, vamos a hacer algunas preguntas. Estas preguntas van a ser: ¿qué sabemos? ¿Cómo llegamos a saberlo? ¿Cómo se explica o se interpreta los hallazgos? ¿Qué supuestos hay por detrás de las respuestas a las preguntas anteriores? Ya, listo. Entonces, para comprender un poco más sobre qué es el objeto de estudio, en el documento se nos menciona que se entiende como objeto de estudio lo que se quiere saber es reconocer de la realidad que quiero aprender de una forma científica. Es decir, que aquí nos dice que se tiene que lograr una construcción. Para lograr esta construcción, el objeto debe ser elaborado con los siguientes pasos. En primera instancia, este tiene que ser delimitado. Luego, este tiene que ser elaborado de una forma conceptual. Después de esto, debe elaborarse de forma empírica. Y como última fase, este debe ser construido en base a la interpretación del objetivo que vamos a plasmar en nuestra investigación. Entonces, estos 4 contenidos, es decir, el delimitar, el conceptual, el empírico y el construido, va a contener de forma explícita o implícita las siguientes características. Va a tener una noción del caso o casos que se nos interesa observar, una noción de la característica o características que queremos observar de esos casos,
una noción de lo que queremos hacer con esas observaciones y una noción del contexto en el cual nosotros queremos hacer estas observaciones. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, ¿cómo llegamos a delimitar el objeto de estudio? Tenemos que partir primero de que el investigador, cuando tiene una inquietud propia o ajena, este lo lleva a definir una temática de su interés. Pero para esto nos menciona el autor, como sabemos de este documento, es en base a una práctica de docentes. Entonces aquí nos menciona que ellos recomiendan que primero se debe realizar una búsqueda bibliográfica en textos empíricos sobre el tema. También dice que es preferente que se realice en libros que tengan una reciente autoría y que sean publicados en revistas con comité editorial. ¿Por qué nos mencionan estos aspectos importantes? Nos menciona porque los resultados de las investigaciones recientes sobre el tema son la mejor fuente de información sobre lo que se sabe y lo que no se sabe de un tema. También nos menciona que una vez habiendo ya identificado los textos útiles para nuestra investigación, tenemos que pasar a ficharlos, es decir, estos se fichan en 4 aspectos, que son en empíricos, metodológicos, teóricos y epistemológicos. Una vez teniendo esto, se pasa al paso más importante, y también que nos menciona que es uno de los pasos más difíciles durante la búsqueda del objeto de estudio, que es la discusión bibliográfica, en donde nos menciona que esta discusión bibliográfica nos va a permitir contrastar posturas y al mismo momento argumentarlas. Y esta argumentación tiene que ser de una forma científica, no solo argumentamos de por qué sí o por qué no. También nos menciona que esta discusión bibliográfica nos va a permitir elaborar el marco referencial, es decir, de cómo el investigador piensa enfrentarse al tema a investigar, el cual nos va a permitir evaluar las posiciones disponibles para enfrentar a la investigación, las ventajas y las desventajas. También nos menciona que la elaboración de este marco referencial es algo muy fundamental para la construcción del objeto, porque por un lado nos va a ayudar a identificar exactamente qué es lo que queremos saber, basándonos en lo que se sabe y lo que no se sabe sobre este tema. Y por otro lado, cuál es la mejor forma de abordarlo, es decir, desde los planteamientos teóricos, metodológicos y epistemológicos. Entonces, el marco referencial nos va a permitir delimitar el objeto a construir y nos da algunas ideas de cómo podemos construir. Bien, continuando con lo dicho por mi compañera, lo siguiente que vamos a hacer es la elaboración del cuadro del objeto conceptual. El objeto conceptual es la primera aproximación a la construcción del objeto, a la construcción del cómo del objeto, y se divide en 3 fases. La primera es la definición de un objetivo general, que de manera analógica va a ser el destino de nuestro estudio. Y también está el vínculo obvio entre el objetivo general, entre el objeto y el objetivo, conociendo que el objeto es el conocimiento que queremos construir con nuestra investigación, y el objetivo es la acción que debo realizar para lograr construir esto, para lograr lo que queremos lograr con nuestro proceso de investigación. Por eso es tan importante que al formular el objeto antepongamos un verbo en infinitivo, para que sea mucho más entendible. Bien, si el objetivo general es nuestro destino, los objetivos específicos son el itinerario, es decir, nos van a indicar las etapas que debemos completar o que debemos cumplir para poder llegar al objetivo general y cumplir con el mismo objetivo, para poder construir lo que queremos construir en nuestra investigación. No, la anterior, me olvidé de lo siguiente. Habiendo definido el objeto conceptual, el próximo paso es llevar esa elaboración al terreno de lo empírico, es decir, construir un objetivo empírico. Y este objetivo está diseñado, se basa en un diseño metodológico y en el detalle que logramos objetivos de forma concreta, es decir, es la parte ya práctica de nuestra investigación, es las cosas que tendremos que modificar o no modificar en base a lo que hemos hecho en la práctica de nuestra investigación. Es ya construir el objeto
de nuestra investigación, el objetivo de nuestra investigación en base ya a lo hecho en campo, a lo hecho en el aspecto investigativo. Por ejemplo, si nosotros realizamos como parte de nuestra investigación, recolecciones de relatos de vida, es en base a los relatos de vida que vamos a establecer el objetivo empírico, con esa información ya obtenida. Ahora sí, la siguiente, por favor. Ya. La definición del diseño de objetivos tiene que tener estos 6 componentes: propósito, enfoque, dimensión temporal, unidad de análisis, recolección de datos y tratamiento de datos. Con el propósito queremos decir que ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos realizando estas observaciones? ¿Por qué estamos realizando este proceso de investigación? ¿Qué buscamos con este proceso de investigación? Se tiene que describir este propósito como un infinitivo: describir, explorar, evaluar, etc. Ya, el enfoque tiene que ver con los aspectos que me interesen observar. ¿Qué es lo que yo quiero observar? ¿Qué es lo que yo busco observar? ¿Cuál es nuestro objeto de estudio? Ya, la dimensión temporal tiene que ver con cuándo queremos hacer nuestras investigaciones, en el periodo de tiempo. Por ejemplo, nosotros en nuestros procesos de investigación estamos haciéndolo ¿qué mes estamos? En junio del 2020. Esa es la definición de cuándo se va a realizar el estudio, el periodo de tiempo. Ya. La unidad de análisis responde a la pregunta: ¿a quién quiero observar? ¿A qué grupo quiero observar? ¿Y por qué? ¿Cuál es el actor social que estamos observando? Sea un individuo, un grupo, organizaciones o sociedades. Y la recolección de datos es la parte que aborda qué información quiero obtener de estas informaciones, de estas observaciones. Por ejemplo, en el tema de nuestro grupo, lo que nosotros queremos observar queremos rescatar de las observaciones son los procesos endorracistas. Entonces, ese es el objetivo, los datos que nosotros estamos buscando recolectar, independientemente de que en nuestra recolección de datos encontremos otros datos. Y por último, el tratamiento de datos se responde: ¿qué operaciones quiero realizar con estos datos observados? ¿Qué pienso hacer con estos datos observados? ¿Cómo los pienso organizar, resumir o relacionar? Y por último, el objetivo de la investigación es lograr una representación de un fenómeno de interés. Es construir un objeto de estudio de una forma transparente y rigurosa que hace y aparenta la forma en la que se construyó nuestra representación. Como preguntas del grupo tenemos: ¿cuáles serían las preguntas para la construcción de un objeto de estudio? ¿Cuáles son las principales características del modelo cuantitativo y cualitativo? ¿Y de qué factores depende la relación compleja de la realidad con el sujeto? A manera de conclusión, podemos definir que el objeto reflexivo y el sujeto reflexivo interactúan entre sí, influyendo en la generación del conocimiento social, que es un hecho de segundo orden. Las investigaciones tienen un cierto grado de implicación negativa por parte del observador, que funciona de manera paradójica debido a que observa lo que los otros no. La investigación de segundo orden es epistemológicamente reflexiva, conveniente en la observación científica y en la conciencia del observado que se incorpora a sí mismo. El objeto distinguible es un sujeto. Su realidad es construida a través del mismo y deconstruida a la vez por diversos factores que se interrelacionan entre sí en un sistema social dentro del conocimiento social. Se enmarca en una observación del accionar de sus hechos y explicación teórica por un segundo y o tercer observador. Se maneja dentro de parámetros de objetividad, subjetividad, es decir, una realidad lógica, verificable. Llama a una vuelta al mirar del ser humano y su complejidad. La siguiente. Ya, la metodología cuantitativa tiene una función más razonable. Busca que los sujetos puedan ser observados de una forma general para poder abarcar a la mayor cantidad de individuos.
siendo su principal herramienta la determinación de variables de forma matemática en la cual el investigador es distante al fenómeno de estudio, a diferencia de la metodología cualitativa que busca integrar la parte objetiva y subjetiva de los sujetos a través del lenguaje como herramienta principal en el cual el sujeto se vuelve partícipe de la investigación para volverla más empática. De manera circular, busca generalizar las particulares de las relaciones sociales. Como conclusión final, tenemos que para realizar una correcta determinación del objeto de estudio, antes se debe realizar una exhaustiva búsqueda de todos los estudios previos sobre el tema de investigación para tener claro las falencias de estas, saber lo que se ha hecho y qué no, referente al objeto de estudio. A su vez, se debe de analizar los diferentes tipos de estudios. Muchas gracias por su atención.